Elabora tu propuesta sobre cómo se pueden mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Es en el área de comunicación. Meta: organizar y elaborar una propuesta sobre cómo utilizar mejor las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. En las actividades anteriores, Rosemary, con la ayuda de su papá, desarrolló varias actividades para encontrar la respuesta a su pregunta: ¿cómo se podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? Ahora, ella ha decidido elaborar una propuesta de acciones sustentada en fuentes confiables para orientar a sus vecinos y familiares sobre cómo mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Presta atención al siguiente diálogo. Hola Rosemary, ¿ya tienes la respuesta a tu pregunta sobre cómo se podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? Sí, por eso decidí hacer un video con mi propuesta para orientar a mis vecinos sobre cómo mejorar sus tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Te invito a leerla. ¡Qué interesante! Yo elaboré un afiche con mi propuesta. Observa la transcripción del video con la propuesta de Rosemary. La propuesta de Rosemary: secretos para mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Luego de la asamblea, me quedé muy preocupada por algunas acciones que se están realizando en la agricultura que podrían poner en peligro la biodiversidad de nuestra comunidad. Considero que este es un problema que nos afecta a todas y todos. Con la ayuda de mi papá, investigué sobre el tema y comparto con ustedes algunas ideas a partir de los resultados. Rosemary tiene aquí 5 ideas. El suelo es importante porque proporciona nutrientes que las plantas necesitan para crecer y desarrollarse. Segunda idea: la calidad del suelo está relacionada con la producción de alimentos, por eso es importante cuidarlo para aprovecharlo en la agricultura sin dañarlo. Tercero, los seres vivos que habitan sobre la superficie y al interior del suelo son parte de la biodiversidad. Por ello, debemos mejorar nuestras tierras de cultivo evitando dañar la biodiversidad. 4. Los pesticidas dañan los suelos y los seres vivos que allí habitan. Por eso, una buena alternativa para abonar la tierra es el humus. Hace que el suelo tenga muchos nutrientes que las plantas usan para crecer y desarrollarse. Por lo tanto, si hay más plantas en el lugar, habrá alimento y refugio para otros seres vivos. 5. La quema de residuos agrícolas puede perjudicar a los animales pequeños que viven en la superficie y el interior de los suelos. Por eso debemos evitarla. Ahora, del 1 al 5 son las razones para fundamentar su propuesta. Aquí comparto algunos secretos para mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Primero, evalúa la calidad de la tierra y los productos que allí deseas sembrar. Si crees que es necesario, prepara previamente la tierra con abono natural. Luego, siembra la tierra considerando la rotación de cultivos, ya que esta favorece el control de plagas y promueve que el suelo mantenga su biodiversidad y sea más rico en nutrientes para las plantas. También considera que para una mejor producción de alimentos es mejor el uso de abonos orgánicos, como el compost, y la aplicación de insecticidas ecológicos. Recuerda que si pones en práctica una agricultura responsable, estarás contribuyendo a la conservación de la biodiversidad. Más tarde, esto es tu propuesta. Bien,
Después de leer la transcripción del video que Rosemary compartirá con sus familiares y vecinos de su comunidad, responde en forma oral. Envía un audio con tu respuesta. ¿A quiénes estará dirigido? A los vecinos de su comunidad y también a sus familiares. ¿Cuál es su propósito? Compartir algunos secretos para mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. ¿Cuál es su propuesta para responder a la pregunta ¿qué hizo al inicio de la actividad? Recuerda revisar la diapositiva anterior. Primero, luego también. Ver la diapositiva anterior. ¿Qué razones utiliza para fundamentar su propuesta? Recuerda que leímos del 1 al 5. Son razones para fundamentar su propuesta. Revisa la diapositiva anterior para que tú redactes tu respuesta, para que brindes tu respuesta. Es una ayudita. ¿Cómo cierra su propuesta? Cierra diciéndonos que la práctica de una agricultura responsable ayuda al cuidado y conservación de la biodiversidad. Aquí tienes las preguntas y tienes una ayudita. Donde dice ver la diapositiva anterior, tienes que retroceder a la anterior para que veas la respuesta como una ayuda. Ya conoces la propuesta de Rosemary para responder a su pregunta. ¿Cómo se podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? Ahora te toca a ti elaborar tu propuesta para los vecinos de tu comunidad y también para tus familiares. Recuerda que esta debe responder a la problemática que hayas identificado en tu comunidad en relación con la práctica responsable de la agricultura para cuidar la biodiversidad. Organiza y planifica tu propuesta. Guíate de las indicaciones que se encuentran debajo de cada pregunta para que sepas qué responder. ¿Ya? Aquí está. Estas son las indicaciones debajo de cada pregunta. Las preguntas. ¿Cuál es tu propósito? Debes pensar para qué quieres elaborar tu propuesta. La segunda pregunta. ¿Qué quieres conseguir con tu propuesta? Reflexiona sobre qué quieres proponer, qué argumentos vas a utilizar y cómo vas a cerrar tu propuesta. Verifica que lo que propones sea posible de hacer. ¿Quiénes serán tus destinatarios? Son las personas a quienes estará dirigida tu propuesta, tus vecinos y tus familiares. ¿Cuál será el contenido de tu propuesta? Piensa si lo que vas a colocar en tu propuesta ayudará a tus vecinos a mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Luego organiza tu propuesta en forma breve y precisa, dando razones de por qué es importante que se haga lo que pides. ¿Cómo debe ser el lenguaje que vas a emplear? Como ya identificaste a tu destinatario y leíste la transcripción del video que Rosemary compartirá con los vecinos de su comunidad, sabes que el lenguaje es formal. Reúne y prepara la información para que elabores tu propuesta. Revisa todos los apuntes que has realizado a partir de las otras actividades, de las actividades anteriores. Con ello formarás las ideas que te permitirán argumentar tu propuesta. Justifica con razones tu propuesta basándote en fuentes confiables. Recuerda las actividades anteriores. Una ayudita. Es la primera versión de tu propuesta. La puedes mejorar. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cómo utilizar las tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? ¿Qué quieres conseguir con tu propuesta? Que mis familiares y vecinos de mi comunidad utilicen mejor las tierras de cultivo poniendo en práctica las acciones que se realizan en la agricultura. ¿Quiénes serán tus destinatarios? Mi familia y los vecinos de mi comunidad. ¿Cuál será el contenido de tu propuesta? Recuerda la propuesta anterior. Aquí la tienes, el suelo es importante porque proporciona nutrientes que las plantas necesitan para crecer y desarrollarse. Los seres vivos que habitan sobre la superficie y al interior del suelo son parte de la biodiversidad.
Por ello debemos mejorar nuestras tierras de cultivo evitando dañar la biodiversidad. Los pesticidas dañan los suelos y los seres vivos que allí habitan. Por ello es importante el uso de abono orgánico, la rotación de cultivos y etcétera. ¿Cómo debe ser el lenguaje que vas a emplear? Usaré un lenguaje formal. Recuerda que lo puedes compartir a través de un video, un audio u otros medios. Un audio por WhatsApp o un video. Y también debes recordar que es la primera versión de tu propuesta y la puedes mejorar. Revisa tu propuesta de acuerdo con los siguientes criterios. ¿Adecué mi propuesta al tema y destinatario? Check, seguro que sí. ¿Adecué mi propuesta al propósito? Check. ¿Utilicé un vocabulario variado? Seguro que sí. ¿Utilicé un lenguaje apropiado a la situación? ¿Organicé la información como resultado de mi investigación? ¿Revisando fuentes confiables? ¿Revisando tus actividades anteriores? ¿Justifiqué mi propuesta con razones apoyadas en fuentes confiables? ¿Organicé las ideas de mi propuesta con claridad y precisión? Seguro que sí. Check a todo. Reflexiona sobre tus aprendizajes. Elaboré mi propuesta sobre cómo utilizar mejor las tierras de cultivo, cuidando la biodiversidad. Lo logré. Felicitaciones, lo lograste. Ahora comparte tu propuesta.